Estábamos esperando. Chicas, ¿están ahora prendidos y el micrófono prendido? No, yo no me conecté. ¿Yo? Al final no me he conectado. No. Pensé que decías. No, el micrófono es como cosa. Hola, Fabio. A ver si escucha. ¿Cómo les va? Sí, las escucho perfecto. Hola. ¿Ustedes escuchan? Hola. ¿Cómo andas? Bueno, ahí les cuento, ¿me escuchan, no? Sí, perfecto. Los chicos del Luján inferior, lamentablemente, están con un problema con internet desde ayer, así que no me ha estado escribiendo Juan Pablo. Fabio, ¿me tomás? Sí. Yo lo hablé a subdelegado y le pedí que los mandara para la casa para que se conecten desde su casa. Así que, Bueno, buenísimo. Así que lo llamé hace una hora más o menos. Bien, mejor. Hablé con Villarroel para que los autorice a irse. Así que, no sé si le avisaste, Daniela. No le avisé, pero usted habló con el subdelegado, así que imagino que ya estará. A ver. Genial, mejor. No, pero... Buen día. Hola, buen día. Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, Fabio, buen día. ¿Cómo andas? Bien. Me alegro. Buen día. Nosotros estamos organizándonos. En principio estamos todos con mi celu, pero estamos tratando de conectar la compu. Así que 2 minutitos, pero ya estamos todos acá. Perfecto. Bueno, gracias, Fernando. Si nos estaría faltando el Atuel y el superior, creo, ¿o no? Superior tampoco está, ¿ah? Al menos no se ve. También se iba a conectar Adrián Atencio, que me comentó que le interesaba, así que le voy a avisar por las dos. Perfecto, hola, buen día. No. Se ve bien lejos. No importa, pero cualquier cosa nos acercamos para leer. Yo lo leo acá, cualquier cosa. ¿De verdad? Sí, leo, o sea, me muy nítido. Yo como que adivino. Intento adivinar. Ahí está, tengo a Juan Pablo. Bueno, en honor al tiempo, ¿les parece los que han venido temprano que vamos comenzando? Ya hay muchos conectados. Sí, arranquemos, Aníbal. Claro. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias a los organizadores y organizadoras. Muchas gracias Teresa, Daniela, Fabio, equipo. Cuando nos reunimos a principio de año, dentro de los objetivos,
la optimización del control y la sistematización del control en plantas cloacales era uno de nuestros objetivos. En lo personal tengo que decirles, y también una autocrítica, mi visión ha ido cambiando a través del tiempo, no tenía noción de la criticidad que tiene el tema, he podido ver un conjunto de situaciones que no solo inciden en la calidad del agua o los riesgos, digamos, sanitarios, sino que también inciden directamente sobre la calidad de vida de la gente, inciden en los servicios ambientales. Entonces, creo que este es un tema muy profundo, muy complejo porque no somos autoridad de aplicación directa, tenemos otros organismos, por ejemplo, los documentos y las normativas que han estado trabajando tienden a evidenciar e insistir en el rol que también tiene que cumplir el EPAS. Tiene sus diferencias este tema con respecto a temas industriales, donde en temas industriales nosotros tenemos tal vez mayor potestad de cortar tal o cual punto de vuelco. En este caso las situaciones y las correcciones son más complejas, dependen de inversiones a veces de diferente orden y de montos grandes que tienen que ver con los municipios o que tienen que ver con AIXAN. Entonces, tiene una gran complejidad, tanto en lo institucional como en lo que representa en el riesgo de contaminación y en la calidad de vida de la gente. Así que bueno, me parece que este es un pasito más, es muy importante. La verdad que el equipo que coordina es muy profesional, muy profundo, hay mucho conocimiento, así que bueno, nada, muchas gracias a todos los que se han conectado y espero que pueda servir para que podamos fortalecer nuestras capacidades. Gracias a todos. No sé, Fabio, si querés vos decir algo. No, vamos a hacer en honor a la brevedad, bueno, completamente de acuerdo con lo que has planteado y le vamos a dar lugar ya a las chicas, no sé cómo están organizadas, si va a comenzar Teresa o alguna de las que están ahí con vos, pero comencemos directamente con la charla. Bueno, muchas gracias. Sí, comienzo yo, así que voy a compartir pantalla desde mi computadora. Permiso. Me tienen que habilitar a compartir. No me deja compartir. No sé por qué. ¿Quién está de anfitrión? El anfitrión me tiene... Ahí tendría que ser alguien de sede central. Ahí está, ahí me dejó. Ahí está. ¿Se ve? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, chicos. Entonces, ya el marco de referencia de lo que significa esta problemática lo expresó muy bien el director Aníbal. Bueno, con Fabio tenemos también mucha comunicación con todo esto, así que también sé que conoce la problemática. El objetivo de esta capacitación que nosotros nos hemos planteado es poder compartir con todos nuestros compañeros de trabajo las particularidades que mencionó Aníbal que tiene este tipo de actividad de fiscalización, tanto por la naturaleza de los efluentes, la naturaleza de los tratamientos y el marco institucional. Bien, empecemos un poquito por cuál sería la normativa vigente aplicable. Tenemos nuestra resolución madre, Reglamento General para el Control de la Contaminación, que es la nueva 778 o 52. También tenemos la que está vigente desde 2003, la 400, que la 52 aclara que está en plena vigencia. Pero además hay una ley, ¿cierto?, con una jerarquía legal superior, porque es ley, que es la 6.000, estoy escuchando que es la 6044. Entonces, Teresa, sí. Teresa, ¿Sí? a ver,
Un segundo, les pedimos a todos por favor que se activen los micrófonos, si no estamos escuchando mucho sonido de fondo, ¿sí? Hay que silenciarse. Bien. Entonces, para situarnos un poco mejor, acá tenemos cómo es la gestión de las aguas residuales cloacales, ¿no es cierto?, generadas por las ciudades, colectadas en la red cloacal, ingresan a la planta de tratamiento y luego de ser tratadas, de acuerdo a nuestra normativa, no pueden volcar al recurso hídrico hidráulico, al recurso hídrico público, sino que tienen que hacer disposición final en riego agrícola. Entonces, la gestión completa de las aguas residuales urbanas abarca la captación, la conducción, el tratamiento y la disposición final en riego. La ley 6044 es la que hace referencia a todo este servicio público de captación, conducción y tratamiento, que como digo es un servicio público, significa que el Estado es el responsable de prestarlo y el Estado lo concesiona a empresas o grupos comunitarios, y el que controla el desempeño de esas empresas o concesionarios es el EPAS. Todo este óvalo verde indica cuál es el alcance de la normativa de la ley 6044. Por otra parte tenemos lo deslindado en color azul, que sería lo que tiene que ver, en este caso de gestión de cloacales, con la 52. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Justamente controlar la contaminación del recurso hídrico. No incluiría lo que es efluente cloacal, porque eso por la misma ley 6044 establece que no es competencia de irrigación, sino que tiene que ver con toda la preservación de la red de riego y de los cauces naturales. Entonces tenemos todo este límite azul que abarca el tratamiento y la disposición final, con todo el nuevo capítulo 4 que introdujo la 52 y las particularidades. Y la 400, que es el reglamento de áreas de cultivos restringidos especiales, norma sobre todo lo que es la reutilización agrícola de efluentes urbanos tratados generados por operadores. Entonces, todo el que sea operador del servicio público tiene que hacer disposición final en reuso en riego, y todo lo que es la metodología y los requerimientos lo norma la resolución 400. Bien, entonces vamos a ver ahora, si bien esto ustedes ya lo saben, pero vamos a tratar de hacer hincapié en las particularidades que tiene que ver con la fiscalización del efluente cloacal, porque todos estamos muy acostumbrados a controlar efluentes industriales. Entonces nosotros lo que queremos es remarcar esta diferencia para poder hacer las cosas con esta visión. Entonces, vamos a ver los principales aspectos que hay que tener en cuenta. Un efluente urbano tratado o parcialmente tratado tiene como principal aspecto el riesgo microbiológico, porque una premisa básica de cualquier monitoreo y control es preservar la seguridad del técnico. Entonces, los técnicos que vamos a hacer estos controles tenemos que estar sabiendo lo que estamos manejando. ¿Qué significa riesgo microbiológico? ¿Es para asustarse? No, porque riesgo, como todos sabemos, es lo que trata de evaluar es una doble situación. La probabilidad de que algo peligroso suceda, pero que además esto provoque un daño. Entonces acá se dan estos ingredientes y es lo que nosotros tenemos que conocer para trabajar con estas aguas en forma segura. Y se puede hacer perfectamente, sino que hay que saberlo. Bien, entonces, para evitar que
que provoque un daño, lo que hay que hacer es tener cuidado con la ruta de exposición que va a hacer que ese peligro llegue al afectado. Y eso significa que no tiene que haber contacto humano o el mínimo posible con el agua residual que puede estar insuficientemente tratada. Cuando hablamos de peligro, ¿cuál es el peligro que puede provocar un daño? Y el peligro existe, y es de que hayan microorganismos patógenos en esas aguas residuales insuficientemente tratadas, que puede ser legal, porque ya vamos a hablar que puede haber un tratamiento parcial y es legal. Entonces, el peligro está. ¿Cuál es el peligro? Que hayan microorganismos patógenos. Microorganismos hay seguro, porque si las heces llegan al agua, hay microorganismos. Pero el peligro es que parte de estos microorganismos sean patógenos. Pueden ser bacterias, pueden ser parásitos, pueden ser protozoos, virus, o también vectores que están circundando, por ejemplo, si van al reuso de la valle van a ver que está lleno de mosquitos, entonces, y que esos mosquitos también tengan adentro el virus que puede, si pica, puede enfermar. Entonces, ¿cuál sería el daño? El daño son las enfermedades que pueden generar al que está en contacto con esta agua residual parcialmente tratada o no. ¿Qué hacemos para saber cuánto hay de peligrosidad? ¿Medimos los patógenos? No, no se miden los patógenos. La norma general es medir los microorganismos a través de dos indicadores. La Escherichia coli, todos arrojamos Escherichia coli en la heces porque viven normalmente en los individuos sanos en el intestino, y también, esto no, los huevos del minto solamente hay cuando hay personas que tienen parasitosis. Entonces, para poder medir cuánto de riesgo hay en el agua, se miden estos dos indicadores, pero hay que saber que exista Escherichia coli no necesariamente significa que es patógena, pero ya se ha asumido que hay una proporcionalidad entre la presencia de Escherichia coli y o sea, si hay Escherichia coli, ¿qué quiere decir? Hay contaminación fecal. Eso es lo que me está avisando. Y si hay contaminación fecal, pueden haber patógenos, ya sea virus, ya sea bacteria o ya sea parásitos. Pueden haber patógenos si se prende la luz de que hay Escherichia coli. Y huevos del minto, lamentablemente, si hay huevo del minto, con un solo huevito que haya, ya aparece esta precaución que hay que tener. Para poder enfermarse con un huevo hay que tomarse el agua, ¿no? O hay que tocar el huevo y meterse el dedo en la boca. Entonces, todo esto que decimos es para tener en cuenta qué significa esto del riesgo microbiológico. ¿Que se puede manejar? Sí, hay barreras para evitar que el agua residual insuficientemente tratada tome contacto con, ya sea en el caso del técnico, o bien, por supuesto, de los que utilizan el agua. Pero ahora estamos hablando más que nada de la fiscalización, y la Dani ya después va a explicar cuáles son los elementos de protección personal que sí o sí hay que utilizar. Otra cosa que nos da idea de cuánto riesgo microbiológico puede haber es el tipo de tratamiento que en cada planta depuradora se lleva a cabo. Hay distintos niveles de tratamiento, algunos legales, otros no, pero de acuerdo al tipo de tratamiento es cuánto abate los microorganismos y el resto de los parámetros. Incluso hay, como ustedes saben, normas diferenciadas según el tipo de tratamiento. Pero ¿qué tienen que saber? Si la planta solo tiene pretratamiento y nada más, o sea, retira sólidos gruesos y nada más, esa planta no tiene nada que haya abatido los microorganismos. Por lo tanto, el peligro está ahí. No hay que tocar, hay que ser muy riguroso con esa agua. ¿Dónde pasa esto? En Villa Tulumaya. Normalmente pasa. Puede pasar en otra planta donde esté roto, justamente vamos y te la planta sin funcionar. Pero cuando uno sabe que solo hay pretratamiento, ahí es donde más cuidadoso hay que ser. ¿Y qué significa? O sea, normalmente toda la separación de sólidos se hace en las estaciones elevadoras. A veces no es que uno la va a ver en la planta,
Pero ya en la estación elevadora, previa, en la red cloacal, ahí han tenido que poner la reja y todo, porque si no se le tapan las bombas. Entonces, pretratamiento seguramente hay, pero no pasa nada con respecto al abatimiento de bacterias. El otro es que hay, además de pretratamiento, un primario. Este sí que es legal, el otro no. Este es legal. ¿Qué significa un primario? Solo separa sólidos sedimentables. Entonces, ¿qué quiere decir? Todo lo que sea sólido, entre ellos una gran parte de tipo orgánico, va a decantar, entonces eso va a hacer que al bajar la DBO también baje algo la carga bacteriana, pero no está destinado a bajar carga bacteriana, sino sólido sedimentable. ¿Qué significa? Siempre, luego de un primario, tiene que haber desinfección, siempre. La desinfección no es tan eficiente cuando solo hay primario, porque al quedar materia orgánica, mucho cloro se gasta en oxidar la materia orgánica y no queda remanente. Pero por eso el cuidado hay que tenerlo igual aunque estén clorando, pero sí o sí tiene que haber cloración. Después habrá que ver las precauciones que hay que tener para muestrear. Primero hay que saber dónde está la cloración y después muestrear con precaución para que la muestra sea representativa luego de haber clorado y no llevarse la muestra llena de cloro, ¿no? Bien. Entonces esto se llama primario, es legal, tiene sus parámetros. Y permite muchos coliformes. Huevo del Minto 1, pero el nivel de coliformes es más elevado. En cuanto a, después puede ser que, en este caso, por ejemplo, son cuando hay laguna primaria sola. Ustedes van a ir a esa planta, por ejemplo, Alvear. Tiene primaria sola. Puede tener varias, pero todas son primarias, en serie. En paralelo. Si hay una sola laguna, aunque estén en paralelo, es solo primario, tengo que ver dónde está la cloración y tengo que ir a muestrear siempre después de la cloración. Si no hay cloración, va al acta, sí o sí, al acta. Bueno, también puede ser que la planta, que es la mayoría de las nuestras, no en cantidad, sino en volumen tratado, que tenga secundario. ¿Qué es el secundario? Está destinado a abatir materia orgánica disuelta, porque en el primario solo se separa lo decantable de materia orgánica, y lo inorgánico decantable, sí, pero lo que queda disuelto es el secundario. Esto normalmente es tratamiento biológico, cómo se abate esta materia orgánica. La mayoría es con lagunas naturales, pero hay algunos casos que son los compactos, que tienen aireación forzada, que son en general lodos activados, pero hay también zanjas de oxidación en Junín. Bueno, entonces cuando hay secundario, ahí sí hay mayor abatimiento de bacterias porque se quedan sin alimento, ¿no es cierto? Entonces, si bien solo está destinado a bajar la materia orgánica disuelta, secundariamente hay mayor abatimiento de bacterias. Pero no se llega a la norma solo con el secundario, también hay que clorar. Quiere decir que en todas las plantas, por ejemplo San Martín, que tiene series de 2 lagunas, pueden ser varias series, pero son solo de 2 lagunas, quiere decir que también sí o sí tiene que haber cloración y hay que ir a estar seguro que esté funcionando, dónde está la cloración, cuál es el tiempo de residencia, que no sea un tambor que está goteando, que muchas veces pasa así, porque cuando hay cloración, tiene que haber cloración, y después tiene que haber un tiempo de contacto para que el cloro trabaje, ¿no es cierto? Bien, entonces, tiene que haber cloración. Otro caso es, una cosa que quiero decir, uno no habla de que hay primario y secundario, dice directamente hay tratamiento secundario, pero se incluye el primario y por supuesto el pretratamiento, porque el pretratamiento está en todas las estaciones elevadoras o a la entrada de la planta. En Campo Espejo también hay a la entrada de la planta, en Almafuerte también hay rejas y todo eso. Bueno, hay que verlo eso, hay que darle una miradita. Después, las mejores son cuando hay series de 3 lagunas. Cuando sea tratamiento compacto, se llega hasta el secundario y nada más. Sí o sí tiene que haber cloración. Pero ya vamos a ver otra cosa más con respecto a los huevos del Minto, pero para la Escherichia tiene que haber cloración. Cuando son series de 3 lagunas, como Campo Espejo, por ejemplo, o como Palmira, 3 lagunas, en ese caso hay una tercera laguna en cada serie,
que es donde se deja un tiempo más al microorganismo con poco alimento, para que, como consecuencia de las variaciones de pH diario y de la escasez de alimentos, los bichos empiezan a morir solos. Mueren los bichos, crecen las algas, se hace una simbiosis. Entonces ahí, si bien siempre, en general, cuando hay lagunas naturales, como siempre hay oxígeno y más tiempo de residencia, se ponen verde las aguas, pero en el caso de lagunas terciarias, es cuando sí o sí el color del agua de salida es verde y es absolutamente alcahuete de que es agua tratada naturalmente, ¿no? El agua verde. ¿Qué pasa cuando se da este caso y trabaja en condiciones de diseño, o sea, no está colapsada la planta, no hace falta clorar, porque justamente se mueren los bichos naturalmente, es lo ideal. Pero lamentablemente, como ya sabemos que empiezan a quedar chicas las plantas, entonces en la mayoría de los casos agregan una cloración adicional. Eso hay que ver cada caso, por eso uno, aunque vea las 3 lagunas, tiene que preguntar y averiguar si están clorando o no, porque eso también va a tener que ver después con la interpretación de los resultados y con el manejo del líquido. Bueno, entonces, ¿cuál es el mensaje de todo esto? Que hay que prestar atención al nivel de tratamiento porque eso influye en la calidad general y bacteriológica. Pero hay otro aspecto importante, que todo el tiempo que haya, hay que sumar todos los tiempos de decantación sumados. Si son 3 lagunas, serán los tiempos sumados de las 3 lagunas, si es una sola, será de una sola, pero para que también se abatan los huevitos del minto, tiene que haber un mínimo de 10 días de decantación. ¿Cómo se sabe eso? Y eso se sabe conociendo el caudal tratado y el volumen de las lagunas, el volumen útil. Ese dato no es fácil de tener porque como va cambiando por la acumulación de sedimento y en las lagunas normalmente se cumple, pero eso se le pregunta. Si no tenemos el dato nosotros en general tenemos los datos de diseño de todas las plantas, pero son diseños, algunos son del año 70, ¿no? Ahora andan distintos, pero normalmente se cumple cuando hay lagunas naturales. Pero cuando hay tratamiento compacto no se cumple, es imposible, no se cumple, es más, se revuelve todo en la aireación forzada y después hay que hacer la sedimentación secundaria, pero si no alcanza los 10 días, el huevito no llega al fondo, no se separa. Entonces ahí es cuando, por ejemplo en Potrerillo, ponen al final algún filtro de tierra o algo que complete y saque el huevito del minto. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque esas son las cosas que uno tiene que saber, no solo para saber el riesgo del agua que está manejando y cuidarse en forma responsable, y se puede, porque nosotros gracias a Dios lo hemos aprendido a hacer, sino además para prestar atención de lo que ahí está pasando y lo que se puede llegar a tener que observar en el acta. Bueno, esto ya lo va a decir la Dani, qué elemento de protección personal hay que sumar y hay que ser más cuidadoso que lo de planta industrial. Y conozco casos, pero no ahora, de hace muchos años atrás, de gente que ha tenido problemas. Entonces esto no hay que tomárselo en solfa, porque la confianza mata al hombre. Bien, entonces, ahora vamos a la parte de la planta de tratamiento. Uno va, llega al predio y ¿tiene que hacer un monitoreo operacional? No, porque el monitoreo operacional lo hace el EPAS. ¿Qué quiere decir? Controla con todos sus análisis que ellos hacen que los abatimientos sean dentro de lo que las condiciones de diseño establece. Bueno, es decir, ellos son bastante más exigentes porque conocen los pliegos y los requerimientos del pliego de concesión, del contrato de concesión, entonces ellos hacen un monitoreo operacional. Nosotros lo que hacemos es el monitoreo de verificación a través del valor de los parámetros y también tenemos que ver que no haya algún episodio que esté haciendo o que pueda llegar a que haya contaminación del recurso hídrico como consecuencia de los desperfectos que puedan haber en la planta. Entonces, a grandes rasgos, nosotros, ¿qué cosas tenemos que mirar para si no ponerlo en el acta?
que haya un cerco perimetral, esto por un tema del acceso del público, de los animales, de lo que sea. La zona de ingreso de los efluentes, porque donde ingresan los efluentes es donde se decantan los sólidos, entonces ahí uno ve donde si están colmatadas las primarias o no, y se ven todos los yuyos, y se ve toda la mugre que se junta a la entrada, ¿no es cierto? Después hay que ver que haya una buena distribución, no que vaya todo el agua a una laguna y a las otras va poco, ¿no es cierto? Bien, después, que si hay equipos de aireación, en el caso de que sean lagunas de aireación natural o una compacta de lodos activados, uno está ahí, si bien no están todo el tiempo andando, pero tienen una intermitencia y arranca y para, entonces uno si no le pregunta al que está ahí, ¿están andando los equipos? Porque muchas veces no están andando, y uno cree que justo cayó cuando en el tiempo que no funcionaban, porque no están funcionando. Entonces eso también hay que prestar atención. Hay que ver si hay anegamiento, a veces se rompe la membrana, se desparrama agua, entonces hay que ver si hay o no, que se esté haciendo la desinfección. Hay que ubicar muy bien el punto de vuelco, y que sea uno, y si son más de uno, a veces están autorizados, a veces no, entonces hay que ver bien dónde está el punto de vuelco. Puede o no haber una cámara de muestreo y aforo. Si no la hay, también hay que ponerlo en el acta, aunque no la van a hacer de la noche a la mañana, a veces son, nosotros creo que venimos poniendo que pongan la cámara de aforo desde el primer día, pero bueno, hay que seguirlo poniendo. No hay cámara de aforo, tienen que construir la cámara de aforo. Y hay que observar también dónde uno ve que están tirando, que está cayendo el agua, ¿no? Mirar, a veces eso está todo lleno de yuyo, no entiende bien a qué cauce o a dónde, o si está directamente derramándose, pero hay que pispear ahí, estando en la planta, porque no siempre la planta está pegada al reuso, pero uno ahí en la planta, en lo que ve, de lo que sale de la cámara, mirar a dónde va por si hay que decir algo o hay algún derrame ahí. Estas son las cosas gruesas que hay que mirar para poder ponerlas en el acta, más allá de todo el monitoreo operacional que hace el EPA, que ese es profundo. Bueno, pero si uno ve que hay hallazgos o desperfectos importantes, por ejemplo, fuimos y no estaban andando la cámara de aireación, o estaba la planta parada, o la bomba de admisión, que a veces ha pasado, está rota, entonces lo que sea que pase, si es grave, ahí nomás hay que notificar al EPA, y eventualmente nosotros también lo hemos hecho a la Secretaría de Servicios Públicos, porque es la que se relaciona con el EPA desde el gobierno de la provincia. Entonces, el EPAS le rinde cuenta a la Secretaría de Servicios Públicos. Entonces, si uno notifica a los dos también de lo que está pasando, para hacerlos socios y responsables también de la problemática. Bien. Y otra cosa que hay que tener en cuenta, y lamentablemente es así, que en muchos casos no se puede acceder a la planta si uno va sin avisar. Entonces, ¿qué hace la Dani siempre? Ya tiene los contactos en cada lugar de quién es, si es un vecino que vive en tal lado, si es el responsable de AISAM, si es el encargado de AISAM de zona este. ¿Quién es? La Dani lo sabe perfectamente, y ella esa mañana, antes de salir, le dice, mire muchacho, vamos a andar por allá. Porque si no, uno va a ir, se la come afuera con el portón con candado, y no puede entrar, Bueno. Y en otros casos es acceso libre. Por ejemplo, en Palmira uno va y entra cualquiera. Si quiere ir a comer un asado, va. Quiere ir a robar la membrana, entra. Eso no es bueno. No es bueno. Yo prefiero que haya que pedir a alguien que vaya a abrir un candado y no que cualquiera entre, ¿no? Pero bueno. Otra cosa, y esto también lo van a hablar las chicas con más detalle, es la toma de muestra de fiscalización, que es el broche de la inspección en la planta, es llevarse la muestra. Acá lo que hay que, un detalle que digo, uno saca la muestra, pero tiene que saber si el ingreso, el reuso está por ahí nomás, o está bastante más lejos, porque por ejemplo nosotros en Campo Espejo hay que tomar muestra cuando vuelca al cauce, que lo lleva al acre, pero como está el acre alejado, es un conducto largo, vamos a la entrada del acre y ahí se saca otra muestra de la entrada del acre. ¿Y son doble costo? Sí, es doble costo.
Uno lo tendrá que pagar el operador, el otro lo tiene que pagar la impresión de causa. No son muchos casos. En realidad, hasta ahora nosotros hacemos eso solo en campo espejo, pero hay que saberlo. Bueno, otra cosa también distintiva es que de acuerdo a la 52, no le cabe esta nueva figura que se introdujo, que es agente contaminante. Ellos están protegidos de esta calificación, bueno, por lo mismo que dijo Aníbal al principio, que hay mucha tela para cortar antes de tomar una acción correctiva. Hay que conseguir financiamiento, no estamos hablando de 4, 5, 10 millones, son cifras millonarias. Hay que hacer un pliego, hay que hacer una licitación, hay que convencer a las autoridades, tiene que alinearse todos los planetas y eso lleva tiempo. Entonces, no les cabe, yo creo que es correcto. Más allá de lo que yo opino, no interesa. Bueno, después, de esto va a hablar también detalladamente el ACRE, pero no perdamos de vista que con controlar la planta sola no hemos logrado el objetivo. O sea, acá en la planta, que ahí tenemos un socio. ¿Quién es el socio? El EPA. Pero en el ACRE no tenemos ningún socio. Si no lo controlamos nosotros, no lo controla nadie. Entonces, sí o sí tenemos que verlo. Pero acá hay una cosa importante, y es que no podemos poner toda la ficha en la planta y vamos así a la improvisación. Perdonen, yo sé que nadie lo va a querer, pero uno de antemano se tiene que haber informado, porque no es fácil saber bien la parcela que corresponde que sea, ¿no es cierto? Acuérdense que esto hay alguien que la está usando y que es propietario de una parcela, y que esa parcela tiene una nomenclatura catastral, y que entonces no se puede ir a ciega. Uno tiene que ya también haberse ubicado en el Google Earth, para dónde anda, para que uno sepa cuando ve en terreno qué es lo que está viendo. Porque si no, siempre uno ve un yuyal, o ve, le dice, sí, está ahí, ese es el de la finca, ese es el usuario, vayan a verlo a él. Y no, uno ya tiene que estar sabiendo con qué se tendría que encontrar. Por eso, ya lo va a decir la Dani, pero no hay que ir a ciega. Y siempre las coordenadas de geoposicionamiento satelital son muy importantes, porque uno después vuelve y se ubica lo que vio, y ahí empieza a hacer composición del lugar, si lo que vio era el terreno que tenía que ver o vio cualquier cosa. Bien. Bueno, ya ahí hay que describir lo que uno ve, ya lo va a decir la Dani, ¿no es cierto? De qué cosas hay que decir, de cultivo, de los métodos de riego, qué sé yo. Lo importante es que haya agua el cocero, pero eso lo va a decir la Dani. Y todo lo que uno ponga ahí es importante, porque después, si hay que aplicar alguna sanción, ya tiene uno el instrumento legal, que es el acta, donde uno ya puso esos hallazgos, y después no tiene que estar tanto justificando de por qué le va a poner tal o cual sanción. En este caso, hay una cosa, hay casos en que el operador es el responsable del tratamiento, conducción, tratamiento, y también de la disposición final, porque es el dueño de la tierra. Por ejemplo, en La Paz es así. Entonces no hay que hacer, en una sola acta uno pone todo, lo de la planta y lo del ACRE. Pero si el ACRE es de otro, por ejemplo, en Junín es otro, no es el mismo ISAM, ¿no es cierto? Entonces es otra acta, la tiene que pagar otro responsable. Entonces uno tiene que hacer otra, porque por más que le deje a ISAM lo que está de mal en el ACRE, no es de ellos. Entonces eso quiere decir externo, se le dice, a ISAM usa esta calificación. ACRE externo es cuando no es el mismo el propietario que es el operador, es otro. Bueno, y otra cosa que para nosotros también es muy distintivo y muy propio de los efluentes cloacales, es toda esta exigencia de autocontroles que impone la 400, con un detalle muy preciso, y sobre todo que dice qué tiene que suceder para que surja de estos parámetros que no están cumpliendo. Entonces, estos autocontroles no lo presentan todo, de esto va a hablar Brenda. Entonces tampoco me voy a poner a dar detalles ahora, pero acá son fundamentales los autocontroles, lo único que lo presenta es AISAM, no los otros operadores comunitarios. Bueno, vamos al régimen sancionatorio. Vos, Dani, me chiflás con el tiempo. Vamos con el régimen sancionatorio. Ya lo conocemos, el régimen sancionatorio estaba en la 778, o en la 52 está igual, ¿no es cierto?
Pero tenemos que tener en cuenta que no podemos recurrir a la clausura, porque la propia ley 6044 establece que en ningún caso la aplicación de la sanción podrá afectar la normal prestación del servicio. Entonces, no contamos con esa herramienta que es tan útil en las industrias. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Ponerse a llorar? No. Hay que intimar al EPA para que él cumpla este artículo 45 de la 6044 que dice que, bueno, si no está haciendo bien las cosas el operador, puede ser porque la planta no sirve, ya está chica, pero también puede ser porque no está haciendo las cosas bien. Entonces, el EPA, aquí hay que responsabilizar de esta situación y que se movilice y que cumpla sus competencias. ¿Lo hace el EPA? A veces. A veces sí, a veces no. Y esto, perdón, pero el EPA es un poquito, o sea, los profesionales son todos buenos, capaces, como nosotros, gente formada, pero tiene una inercia administrativa para actuar que hay que estarlo punzando siempre. Y no dejarlo afuera, porque ellos lo más que quieren es que uno lo deje afuera, porque ahí están tranquilos, nadie los molesta. Entonces hay que recordarle que ellos tienen sus obligaciones. Bueno, y otra cosa es en cuanto al monto de la multa, que el artículo 52, lo que salga del artículo 52, es orientativo, uno lo va mirando. Por ejemplo, ahí ya agente contaminante no iría, y el índice de peligrosidad, bueno, tiene sus detalles, entonces, pero no importa, sirve. Nosotros lo hemos usado, el Excel, y sirve para dar un valor orientativo y no asustarse si da 500.000, o si da 200.000, o si da 800.000. Ahí uno puede tocar un poquito, ¿no? Porque como es un caso particular, pero da una idea, a mí me parece que es bueno lo que da. Bueno, ahora ya terminando, es un pantallazo de dónde estamos parados cada subdelegación. Estas son de las 42 plantas, así están distribuidas, ¿no? Acá tenemos en esta diagrama de torta, está justamente lo que dice esta tabla por cantidad, por cantidad. Por supuesto que lo lógico, donde más población hay, más plantas hay, ¿no? Pero esto por cantidad. Y acá están las de AISAM, que son las que presentan los autocontroles, y bueno, hay un interlocutor con más capacidad empresarial, por decirlo así, y las que son operadores comunitarios, o municipios, o pequeñas UTE. ¿Cuántos hay? Esto ustedes lo saben, porque en cada territorio ya lo tienen claro. Pero otra torta de acá abajo a la derecha, hace referencia a los volúmenes tratados. Entonces, y acá se ve más la brecha, ¿no? Se ve cuánto más de volumen local generado hay en el río Mendoza con respecto al inferior, que aquí a lo mejor no, en cantidad de plantas no se ve tanto, pero sí se ve en el volumen. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, tenemos que preocuparnos en controlar más a las grandes, sobre todo mucho, porque un error en ellas tiene más impacto que uno en una pequeña. ¿Pero qué quiere decir? No olvidamos las pequeñas, no, de ninguna manera. De ninguna manera. Y esta es, por último, nuestra última filmina, es la propuesta de trabajo que ya lo hemos hablado con Fabio y está un poco en la propuesta de cómo se trabajaría de ahora en adelante, pero bueno, es una propuesta y el Fabio me va a corregir o no, eso lo van a decidir las autoridades, pero ya lo hemos charlado, y es que la idea ahora es descentralizar todo este control territorial en las plantas y acres de cada subdelegación, o sea, teniendo en cuenta, como siempre, este criterio de gestión por cuenca. Entonces, descentralizar en cada subdelegación o jefatura de zona, que ellos hacen entonces todo este trabajo de campo y notificación del operador de los resultados. En la dirección de recursos hídricos, el departamento de recursos hídricos, perdón, nosotros seríamos los que nos tenemos que encargar de que se cumplan estos cronogramas de trabajo y también ir receptando la información obtenida para tener siempre conocimiento del estado de situación de estas 42 plantas.
Fíjense acá en el río Mendoza hemos puesto también las otras autoridades de aplicación, que además de irrigación son las inspecciones de cauce. Entonces, si bien normalmente la inspección de cauces de riego se entienden con la subdelegación, en este caso nosotros también interactuamos, porque también ellos tienen a veces dudas técnicas, o recurren a nosotros, o nosotros colaboramos con el relevamiento de cultivo, entonces también tenemos relación con las inspecciones de cauce. ¿Qué es lo que tiene que hacer el departamento? Bueno, conocer cómo va todo el estado de situación de los controles, colaborar con la subdelegación que necesite apoyo para poder hacerse cargo de todos estos controles de fiscalización y confeccionar informes de estado de situación para la dirección, para que tenga esa visión integral de cómo está la situación en la provincia con debilidades y fortalezas. Bueno, entonces, este es mi aporte. Ahora las chicas van a hablar más en detalle de lo que hay que hacer en el campo. Bien, entonces yo dejo de compartir y ahora va a compartir la misma presentación la Dani. ¿Puedo hacer una consulta ahora o espero hasta el final? No sé qué le parece. Me parece que hagamos un apartado de consultas al final, así terminamos con la presentación y después hacemos todas las preguntas que correspondan, ¿no les parece? Bueno. ¿Ahí se ve bien? ¿Se escucha bien? Se ve perfecto y se escucha perfecto. Bueno, hola, yo les voy a hablar un poquito de los parámetros que solicitamos habitualmente para poder evaluar la calidad del efluente. Y bueno, empezamos por el pH. El pH influye de modo notorio en la absorción de los nutrientes en la raíz del cultivo. Entonces necesitamos que este esté muy controlado para que los extremos del pH por ahí no van a absorber los nutrientes necesarios cuando es un efluente que nosotros lo usamos para riego. Para el caso de compuestos derivados de nitrógeno, fósforo, sulfuros, tienen mejor absorción por los vegetales en un rango de pH entre 6,5 y 8,5, que vemos que ese es el rango que se establece en la resolución. Después, la conductividad eléctrica es otro parámetro muy importante, que está relacionada con la concentración de sales que están disueltas en el agua, que en realidad son los sólidos disueltos totales. Nosotros los sólidos disueltos totales no los podemos medir directamente in situ en el campo, por ser compleja la técnica, entonces lo que se usa es medir la conductividad eléctrica a través de equipos que son más rápidos y fáciles de utilizar, como son los conductímetros. Y bueno, puede utilizarse un cálculo matemático para convertir los sólidos disueltos totales en conductividad eléctrica, pero finalmente en el laboratorio siempre se termina haciendo con técnicas de laboratorio también la determinación de los sólidos disueltos totales. La conductividad eléctrica también se ve influenciada por la temperatura, entonces esto es muy importante cuando nosotros lo medimos en el campo, tomar nota de esa temperatura, ya que a mayor temperatura mayor va a ser la conductividad eléctrica. Y bueno, también hay equipos que compensan, normalizan automáticamente las lecturas a temperatura de 25 grados. Pero bueno, sí tenemos que conocer que se ve afectada por la temperatura. Dale, sí. Bueno, los cloruros. En general los cloruros son una unión esencial para la vida, pero a concentraciones elevadas en aguas de riego implica toxicidad para los cultivos, ya que forman sales, como el cloruro de sodio, que va a salinizar el suelo. Los sulfatos de sodio, también que se puede combinar con el sodio,
en agua también producen suelos salinos, pero no tan potentes como puede ser el cloruro de sodio. Después, bueno, vamos a hablar de la determinación de sodio, calcio, magnesio y RAS. El caso del calcio y el magnesio no cuentan con límites máximos establecidos en la 400, pero sí es necesario medirlos para poder calcular la relación de absorción de sodio o RAS. Son estos tres elementos, sodio, calcio y magnesio, los que se tienen en cuenta en el cálculo. Y la precipitación de estos elementos ocurren después del riego a los cultivos y en presencia de cantidades importantes, a lo mejor de carbonatos y sulfatos, pueden combinarse y formar carbonato de calcio y exceder su solubilidad, entonces también saliniza más el suelo. Después, bueno, hay elementos como los derivados del nitrógeno y fósforo, que son nutrientes para los vegetales. Ahí tenemos nitratos, nitritos, nitrógeno aminocal, nitrógeno orgánico. Pero es necesario controlarlos para la realización de balances que aseguren la preservación del acuífero subyacente, ya que son elementos sumamente solubles en agua y que no van a ser frenados por la barrera del suelo, entonces van a llegar al acuífero y después pueden impactar en la salud de las personas, entonces hay que controlarlos muy, muy de cerca. Estos no se encuentran normados por la resolución 400, pero se recomienda, en este caso, contrastar con valores establecidos por la Organización Mundial de la Salud, mientras que nosotros, bueno, no tenemos valores de referencia o normados. Los detergentes es otro parámetro que solicitamos, porque son muy utilizados a nivel doméstico y por lo tanto se eliminan en los efluentes cloacales. Y deben ser muy controlados para no afectar el cultivo donde se utiliza este agua, este efluente, ya que en ellos también está muy presente como elemento el boro, que si bien el boro es esencial para las plantas, pero en concentraciones muy cercanas a la adecuada son tóxicos para los vegetales. Entonces hay vegetales que tienen mayor tolerancia o cierto grado, pero cierto exceso los puede perjudicar, entonces hay que manejar con mucho cuidado el agua de riego rica en este nutriente para evitar la toxicidad de los vegetales. Después están los grasas y aceites, que las grasas y aceites son sustancias complejas, todos sabemos que son insolubles en agua y que son muy difíciles de degradar. Entonces, las fuentes de generación de ácidos y grasas de origen doméstico y restaurante son las que principalmente están presentes en el efluente cloacal, por el destino que tienen. Esto es lo que hacen, por su viscosidad, inhiben la degradación que realizan o llevan a cabo los microorganismos, y en el ecosistema impiden el pase del oxígeno a las especies por lo mismo que impermeabilizan, por su viscosidad. Después tenemos sólidos sedimentables. Muchos procesos descargan efluentes con estos materiales, con estos sólidos, en los cuerpos de aguas receptoras, y lo que hace es obstruir el paso de la luz solar y disminuye la actividad fotosintética de las plantas acuáticas. Entonces, como consecuencia, se disminuye la concentración de oxígeno en el agua, lo cual induce a la creación de un estado anaerobio indeseable y de putrefacción. Los sólidos suspendidos totales es un parámetro de gran importancia en los procesos de depuración de las estaciones de tratamiento de aguas residuales, porque se considera un indicador más de contaminación del vertido. Después, como parámetros microbiológicos, es muy importante determinar los huevos del mintos. Los mintos en general son parásitos pluricelulares, y la presencia de huevos en el agua indica contaminación fecal, es decir, contaminación de aguas residuales, puede ser tratada y no tratada, dependiendo del abatimiento de los microorganismos. Y también como marcador o indicador están las bacterias,
que en general se piden coliformes totales y fecales, y el representante de ellos es la Escherichia coli, que es un indicador también de contaminación fecal y representa el grupo de bacterias intestinales en general. Y bueno, después otro parámetro fundamental es el tema de la DBO y la DQO, que son dos indicadores que evalúan la calidad del agua. Entonces, la DBO y la DQO estiman la cantidad de materia orgánica en el cuerpo de agua. Hay una diferencia entre ambas. La DBO mide la materia orgánica e inorgánica oxidable biológicamente, y la DQO mide la cantidad de materia orgánica que es oxidada por medios químicos. Siempre nosotros hacemos una diferencia entre DBO y DQO total y filtrada, y eso tiene relación en que en las estaciones depuradoras que posean lagunas de tratamiento se determina DQO filtrada y DBO filtrada, ya que en las lagunas hay presencia de algas que necesitamos quitarlas de la determinación para poder medir bien la demanda química y biológica de oxígeno. Pero hay otras depuradoras que no son lagunas de tratamiento, como puede ser los activados, ancauciación u otro tipo de tratamiento, en que se pide directamente DQO y DBO total, no filtradas, porque en estas no cuentan con formación de masa glacé. Entonces, bueno, eso es una diferencia importante cuando uno solicita el parámetro, cuál pedir según una nota. Ahora no sé si seguimos. Bueno, muy bien, buen día, a los que no me han saludado. Habiendo terminado, André, de los parámetros que nosotros recomendamos realizar, los de frentes que muestreamos, vamos a seguir con lo que es la parte más de, que un poco ya ha hablado la Tere, pero bueno, por ahí podemos ir yéndonos un poco más al campo. Como decía Tere, a la hora de hacer una fiscalización en las plantas cloacales, lo que tenemos que hacer es verificar las condiciones de operación de las plantas, donde ahí vemos si los areadores funcionan o no funcionan, si las membranas de las lagunas están rotas o no, porque en muchas lagunas de tratamiento, cuando vamos a las inspecciones vemos que las sacan, que falta esa membrana que impermeabilice. Vemos el tema de si están funcionando, si tiene desinfección la planta, si está funcionando los filtros de arenas, en el caso de que no sean lagunas de tratamiento y tengamos lodos activados, se les solicita el filtro de arena para el abatimiento o la retención de lo que es los huevos del minto. Entonces en ese caso también vemos si funcionan los filtros de arena. Un punto importante que siempre vemos es la cámara de aforo y sacamuestra. Como dice Tere, la mayoría no la tiene, igual lo vemos, lo pedimos. Eso en la parte de ver el sistema de tratamiento. Lo primero que vemos en realidad al llegar es ver si es un lugar cerrado o si tiene libre acceso al público. Eso también para nosotros es importante, lo colocamos en el acta. Si está con candado abierto o con candado cerrado, bueno, todos esos detalles en lo que es la planta lo colocamos. Si hay alguien que esté a cargo, bueno, eso a veces, pero también lo vemos. Bien lo que es, como decía la Tere, lo que es el tratamiento en sí, de cómo está funcionando la planta, eso entra más el EPA, entonces tanto no lo vemos. Vamos a ver en realidad en el tema del muestreo de cómo nos salga el efluente, en qué condiciones sale. Entonces, más allá de ver el funcionamiento de la planta, si está en funcionamiento o no, o si está funcionando parcialmente, tomamos la muestra, así que necesitamos evaluar las características cualitativas del efluente para ver si esa planta está funcionando bien o no, y si cumple con los parámetros adecuados para el destino final que se le vaya a dar. Entonces, la frecuencia, bueno, nosotros si bien hemos propuesto que sea trimestral, o sea que 4 muestras al año en cada una de las depuradoras, por ahí se puede evaluar en algunas si presentan autocontroles o no, la magnitud de la planta, si existen, bueno, controles previos, que es lo que dice ahí, estamos refiriendo a lo que son los autocontroles, si cumplen o no en distintas cuestiones
técnicas y por ahí en respuestas a notificaciones, el contexto ambiental en el que se encuentra la planta, si por ejemplo se está en un proceso de ampliación donde se estén realizando obras, bueno, o no, bueno, distintos aspectos que podemos evaluar y decir, bueno, no, van cumpliendo en un montón de cuestiones, podemos tal vez reducir la cantidad de muestreos a 2 por año. Tenemos, por ejemplo, plantas, por decir la ISAM, algunas plantas de ISAM que sí presentan todos los autocontroles, que nosotros nos apoyamos bastante en los autocontroles. ¿Está funcionando todo bien? Bueno, podemos llegar a ir 2 veces. Tenemos otras ISAM que sí presentan los autocontroles, pero la verdad que vemos que funcionan muy mal. El parámetro está dando en muy malas condiciones. Vemos que hacen infiltración o vemos que están haciendo obras de ampliación. Bueno, ahí iremos las 4 veces para ir controlando todos esos distintos aspectos. Pero si no, si otras condiciones se van dando, por ahí podemos reducirlo, lo podemos evaluar a 2 veces al año. Bueno, después respecto decíamos que hay que tomar una muestra, si es que se nos permite, porque muchas veces vamos a tomar una muestra en las depuradoras y es inaccesible el punto de muestreo. Bueno, en esos casos no lo podemos mostrar, lo decimos, lo indicamos, notificamos a la depuradora que es necesario que nos dejen llegar al punto de muestreo porque necesitamos tomar la muestra. En el caso que podamos tomar la muestra, que se den las condiciones para eso, bueno, necesitamos 6 envases para medir todas estas hacer todas estas determinaciones que estaba indicando recién André. Necesitamos 2 PET de 1,5 litros. Estos 2 envases deben ser, bueno, enjuagados previamente, deben ser llenados al tope, es decir, que no quede una cámara de aire, porque estos 2 envases van para hacer la determinación de DBO y de DQO, además de las otras determinaciones que indica ahí en la primera columna. Entonces no tiene que quedar una cámara de aire en ninguno de estos 2 envases, en ninguno de los PET de 1,5 litros. Después necesitamos también un envase de 1 litro, de un PET de 1 litro, que esto es solamente para sólidos sedimentables. Este también se enjuaga previamente y acá no es necesario que se tenga la precaución de que no quede cámara de aire porque no es necesario. Después además necesitamos un envase color caramelo, de vidrio, de 1 litro, que esto es para sólidos solubles en éter etílico, el cual no hace falta que se enjuague y se debe llenar hasta un 3/4 el envase, sería 750 mililitros de ese envase, se debe completar. No hasta arriba porque en el laboratorio le agregan la solución, el solvente, y necesita ese espacio, esa cámara de aire, que tenga el envase para completar. Después, además necesitamos para medir lo que es Escherichia coli, un envase estéril, que puede ser, bueno, no hace falta enjuagarse, por supuesto, ahí nomás, o sea, lo último que se tiene que tener la precaución de abrirlo y ahí nomás tomar la muestra, ¿sí? Que no esté tomando aire, dando vuelta por ahí, sino ahí nomás tomar la muestra. Este debe ser conservado en frío y hay que tener la precaución de que si vemos que están clorando, o si no lo vemos, lo preguntamos a la gente que está operando. Si están clorando, tenemos que hacerlo con el envase bacteriológico que tiene tiosulfato. Eso es para lograr una inhibición del cloro y no nos dé un mal resultado. Entonces, si están clorando, usamos el bacteriológico con tiosulfato. Si no están clorando, usamos el común. Y después, para huevos del Mintos, que necesitamos 5 litros, lo recomendable o lo mejor sería que se tome directamente con el envase a donde vamos a colocar la muestra, el bidón de 5 litros. Ese bidón primeramente se tiene que enjuagar, se toman los 5 litros, en el caso que no se pueda directamente con el envase, que lo hagamos con un balde o con un recipiente que tengamos para tomar la muestra, ese recipiente se debe enjuagar. Hay que intentar de tomar esos 5 litros. ¿A qué voy? A no tomar el balde entero y después depositar 5 litros nomás en el envase, no. Esto es todo recomendación de la gente del laboratorio, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros usamos un balde cuando no podemos con el envase directamente, hemos marcado
en el balde con un indeleble 5 litros. Entonces tomamos la precaución de llegar hasta esos 5 litros y ahí verter en el envase, en el bidón de 5 litros. ¿Qué hacemos? Antes de que caiga la última partecita del líquido, digamos, el último que queda, movemos el envase para que no vaya a ser que se haya depositado algún huevito, por decirlo, y quede finalmente en el balde. Entonces lo que hacemos en la última parte es agitarlo para que caiga todo al envase que vamos a enviar a muestrear. Tanto la Brendy como la Andrés, si ven que algo hay para agregar, me dicen que se me pase algo. Claro, eso, arrastrar todos los sedimentos del envase con el que estoy utilizando y que eso vaya todo al bidón. Bueno. Un comentario ahí. Sí. No solo para la recolección de muestras cloacales, sino también para la parte industrial u otro tipo de actividades, y se los digo por experiencia, hay que tener siempre mucho cuidado cuando se utiliza un elemento intermedio de recogida de la muestra, como un balde, tener siempre la precaución de que la extracción de la muestra anterior no nos contamine la muestra siguiente. Entonces es una cuestión que en cualquier ámbito que lo estemos haciendo, siempre tener la precaución en ese sentido, ¿no? Sí, nosotros, gracias Fabio, nosotros intentamos más con los cloacales, no sé, para mí más con los cloacales, lo enjuagamos bastante antes de... Con la misma muestra, y tiramos y volvemos a enjuagar el balde, o sea, tratamos de tener bastante precaución en ese tema. Después, a raíz del tipo de efluente que nosotros tomamos varias medidas de protección personal. Bueno, la primera, obviamente, guantes de nitrilo. Usábamos en un momento los otros guantecitos, los descartables, los blanquitos. Realmente no servían, se nos rompían, terminamos tocando el efluente, todo con la mano. Bueno, pasamos a los guantes de nitrilo y eso realmente nos sirven mucho más. Usamos gafas de seguridad. En realidad, si tienen máscara protectora facial, es mejor. Nosotros pedimos, pero la verdad es que las que nos trajeron no se veía nada, no son de buena calidad, pero yo hasta lo recomendaría más la máscara protectora facial. El otro día, por ejemplo, estábamos muestreando, estaba André con barbijo, con las gafas, y le saltó de frente en la cara. Dije, bueno, necesitamos también la máscara, porque esto es un riesgo. La verdad que intentamos, lo hacemos con mucho cuidado, intentamos no salpicarnos la ropa, no salpicarnos a nosotras, pero por ahí es inevitable y se salpica. Entonces tratamos de tener la mayor cantidad de barreras posibles para evitar hacer contacto con el efluente. Bueno, obviamente usamos barbijo, usamos guardapolvos, nosotras intentamos usar un uniforme de protección, guardapolvos, yo inclusive uso guardapolvo y hasta las camisas que nos dan mangas largas, me cubro lo más posible, uso las dos cosas, no sé si soy exagerada, pero siempre pienso en que llego a mi casa y que tengo que estar con mi hija, por más que, bueno, intento poner la mayor cantidad de barreras. Igual nosotras nos agregamos alcohol, después en la ropa, en las manos, en los zapatos. Bueno, obviamente usamos los zapatos de protección, los de seguridad. A veces inclusive usamos las botas, unas botas altas que nos han dado acá, porque por ahí, para llegar al punto de muestreo, tenemos que pisar en sectores que está inundado por el efluente cloacal. Entonces también usamos esas botas en algunas plantas. Usamos, bueno, obviamente el alcohol es para nosotras, para desinfectar, si usamos la virome, que en realidad, les cuento más o menos cómo hacemos. Nosotros tomamos la muestra, llevamos un pulverizador con lavandina, desinfectamos todas las botellas, porque eso va a la gente del laboratorio, entonces por una medida de prevención a la gente del laboratorio, desinfectamos todas las botellas, desinfectamos el balde que hemos usado, desinfectamos la heladera que hemos usado, el embudo, todo lo que hemos usado para tomar la muestra lo desinfectamos con lavandina. Si todavía no desinfectamos, por ahí el chofer nos quiere ayudar, no toquen nada, porque bueno, hasta que no desinfectamos, la verdad que intentamos tener toda la precaución. No sé si me falta algo. Bueno, en ese sentido. Bueno, y después nosotras nos desinfectamos enteras las manos con alcohol. Si por ejemplo,
el otro día fue Juan Pablo, nos acompañó, Juan Pigó escribía, así no toqueteamos la virome, que hemos estado toqueteando acá al frente, bueno, o a veces nos ayudan los choferes, ellos escriben para que nosotros no manipulemos virome y carpetas que después traemos a la oficina. Bueno, todo lo que sea, la mayor cantidad de barreras posibles la intentamos poner. Bueno, por supuesto, elaboramos el acta, donde intentamos escribir todo lo que hemos observado, tomamos fotografía, eso después lo incorporamos en los informes, para que quede todo el antecedente. Un punto importante al momento de cargar el acta de inspección en el sistema Infogov, tiene otro código distinto al de las otras inspecciones, el código es el 1323, por si alguno por ahí, parece que todos lo saben, pero por las dudas. Y tiene un costo menor que las otras. Bueno, además, nosotros siempre intentamos, a la vez que hacemos la inspección, en general la mayoría es así, creo que casi todas, no sé si alguna vez se nos ha escapado, hacemos la inspección a la planta de lo que estábamos diciendo y a su vez la del acre. Si por un caso no alcanzamos a hacer el acre, volvemos y hacemos la del acre. Al otro día, cuando podemos, volvemos y hacemos la del acre. Eso es cuando el acre sea externo, lo podemos llegar a hacer, porque si es interno, como decía Tere, el acta es la misma. Entonces, cuando es externo, por ejemplo, tenemos el caso de Santa Rosa, donde la depuradora la lleva ISAM, y el acre pertenece a la Municipalidad de Santa Rosa, entonces ahí podemos llegar a hacer dos actas distintas. Por ejemplo, vamos un día, hicimos el acta a la planta, observamos toda la planta, tomamos la muestra, fuimos después al acre de Santa Rosa, hicimos toda la inspección del acre, notificamos a la Municipalidad de Santa Rosa y hicimos un acta distinto, o sea, el acta del acre de Santa Rosa. Entonces, en cumplimiento de la resolución 400 y el capítulo 4 de la resolución 52 del 2020, hacemos una verificación de la disposición final en reuso agrícola. Por ello es que inspeccionamos el área de reuso agrícola. ¿Qué es lo que vemos? Primero que nada, el punto de vuelco en el acre, donde es que se produce el vuelco, puede tener uno o más puntos de vuelco. Bueno, vemos que si el acre sabemos cuál es el terreno destinado al acre, que no salga al frente de esa superficie destinada al acre. Controlamos que los cultivos que se estén irrigando con el efluente cloacal tratado sean los cultivos permitidos, que vemos también el método de riego utilizado. Si el área de cultivo también vemos si está cercada o no, al igual que la planta. El estado de mantenimiento del área de reuso, a veces tiene un área de reuso con los surcos que están llenos de yuyo, no llega el agua donde debe llegar, bueno, eso también lo observamos, indicamos si falta mantenimiento en el área de reuso. Bueno, si hay personal a cargo o no. El estado del sistema interno de distribución. Nosotros vemos cómo llega desde la planta al acre, cómo es el sistema de riego, si está adecuado o no. Y también cómo es el sistema de distribución del efluente dentro del acre. Si hay existencias de represas y o sitios anegados. Tanto en el acre, si es que hay acre, a veces no tenemos un acre, a veces, muchas veces, el efluente sale de la depuradora y simplemente va a un terreno natural, donde se vuelca el efluente, se generan unas represas de infiltración, grandes represas, entonces vemos, cercamos por ahí el área esta que se está formando, que es obviamente ilegal, lo rodeamos, vemos si no se va para algún cauce, bueno, intentamos observar todo o sea, la mayor cantidad de observaciones. Así que bueno, más allá de que haya acre o no, vemos si hay formación de represas. Bueno,
si hay existencias de animales que puedan pastar o beber en la zona. Eso también tenemos que verlo. Sigamos, estábamos diciendo que nosotros a la hora de ver un acre, vemos si hay, controlamos los cultivos que se estén irrigando. Entonces, hay una serie de cultivos permitidos según lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud y por lo que nos indica también la Resolución 400 de 2003. ¿Qué es lo que nos dice esta resolución? Bueno, que solo se pueden implantar cultivos que estén autorizados en base a la calidad del agua destinada a reuso. Estos cultivos han sido recomendados según instituciones académicas, científicas, tanto internacionales como nacionales, digamos. ¿Qué es lo que indica? Que tiene que tener cultivos de invierno y cultivos de verano. Esto es para asegurarnos que no vaya a haber excesos de agua en invierno y que salgan de lo que es la zona del acre. Por supuesto está prohibido implantar otro tipo de cultivo que no sea el permitido y que tenga otro uso no permitido proveniente de agua de reuso o de otras fuentes de agua. Por más que haya otras fuentes de agua, que esa zona se dedique a hacer otro destino que no sea permitido en un acre. Bueno, aún contando con derechos de provisión superficial o subterránea. Se debe contar en un acre con agua potable, esto es para consumo animal y humano. ¿Qué se puede cultivar? La resolución 400 en su anexo 1 hace una categorización según el nivel de tratamiento que se haya alcanzado en el efluente. Lo divide en categoría A y categoría B. En categoría A van a ser aquellos cultivos que se puedan irrigar con efluentes que posean un tratamiento primario, y categoría B van a ser aquellos cultivos que se puedan regar con efluentes que posean un tratamiento secundario. Bueno, dentro de la categoría A nos dice que pueden estar los cultivos no aptos para consumo humano, que son generalmente forestales, ahí vemos unas palmeras. También aquellos cultivos cuyos frutales, hojas, bulbos, tallos y tubérculos necesiten obligatoriamente procesos industriales que aseguren que se vayan a destruir los agentes patógenos antes de que lo vayamos a consumir. ¿Cuáles son estos procesos industriales? Esterilización, pasteurización, secado, etc. Vemos por eso ahí unas conservas. O sea, todo aquello que vaya a pasar a ir a industrialización puede cultivarse. Y también incluye esta categoría esto que se vaya a regar con efluentes que tengan un tratamiento primario, son también los cultivos forrajeros, que sean previamente recolectados y secados al sol, antes de que vayan a ser consumidos por los animales. Después, dentro de la categoría B, van a ser pastos y forrajes verdes que sean para pastaje directo, pero está prohibido el pastoreo de vacas lecheras, eso no es posible. Otro grupo de vegetales que son permitidos dentro de la categoría B son aquellos que sean para consumo humano, que no entren en contacto directo con las aguas de reuso, ni sean arrancados del suelo. Por ejemplo, los viñedos, los frutales, y obviamente no se pueden consumir aquellas frutas que hayan caído al suelo, que hayan estado en contacto con este efluente, o con el suelo irrigado con este efluente. Después tenemos también aquellos cultivos que producen frutas, tubérculos, bulbos, hojas y tallos, que se pelan o cocinan antes de ingerirse, o que están sujetos a un periodo de estacionamiento antes del consumo. Y vemos por ahí el choclo, la alcaucil, la papa, el zapallo, la berenjena. Y después otro comentario, la zanahoria se puede, si es que va al lavadero, si va directamente al consumo en fresco, directamente a la feria, digamos, no se puede plantar zanahoria. Y por último, también dentro de la categoría B, son aquellos, estos frutos que son para consumo humano, cuya cáscara no se come. Y hay que evitar que estos frutos estén en contacto con el agua de reuso. ¿Qué es lo que no se puede cultivar? Que ustedes vayan a ver algo de esto y no se puede esto, lo tienen que cambiar urgente, este tipo de cultivo.
absolutamente prohibidos los cultivos de consumo en fresco, que se cosechan y distribuyen en forma inmediata, y o que tengan contacto directo con el agua de riego, como ser la lechuga, como ser la rúcula, la beteraba, el pimiento. ¿Cuándo se va a poder? El tomate nos dice que no. El tomate se va a poder si va a industrialización, que es lo que veíamos recién. Si va a consumo fresco, no se puede. Lo mismo ahí, por ejemplo, vemos con el pimiento. Bueno, otras ítem para recordar es que la cosecha de cualquiera de estos vegetales debe ser 4 semanas después del último riego, con el efluente cloacal. No se deben recoger las frutas del suelo, ya lo dijimos. Ay, me falta alguna. Y se deben eliminar frutas y verduras que estén dañadas. Bueno, respecto a los cultivos permitidos, los métodos de riego permitidos, lo indica tanto la Organización Mundial de la Salud como lo establece la Resolución 400. Los permitidos son las melgas sin pendiente y después también por surcos sin desagüe al pie. Acá hay que tener que no se salga la precaución de que no se produzcan encharcamientos, que no se salga el efluente de la zona de riego. Otro método permitido es el riego subsuperficial y el riego localizado, que es el riego por goteo. Y los métodos más recomendados son el riego subsuperficial y el riego localizado. Esto se ve a que tiene una mayor protección a la salud de los agricultores que están trabajando con este tipo de efluente. Aquí hay un uso más eficiente del agua y aquí hay mayores rendimientos. Bueno, además tenemos que considerar de que no se produzcan almacenamientos temporales en el suelo de los cultivos, se hagan cosechados cultivos y se hagan almacenamientos en el suelo que esté irrigado o humedecido con el efluente cloacal, porque si no al final no nos sirve de nada. Todas las barreras que hemos estado intentando colocar, se anulan esas barreras y estamos permitiendo que se produzca eso. Prohibido el riego por aspersión, pivote o similar, porque estos realizan aspersión al ambiente y eso no está permitido. Y hay que evitar el encharcamiento de aguas residuales tratadas, esto también es por la generación de los vectores. Bueno, esto nosotros cuando hemos ido y hemos visto gente trabajando en los acres, también lo hemos observado. Esto, si bien no depende directamente de nosotros, quien cuida de la salubridad de los agricultores, según lo indica la 400, es la municipalidad. Entonces, en estos casos, que observamos irregularidades, hay que notificar a la municipalidad. ¿Cuáles son los EPP, los elementos de protección que debe presentar esta gente que trabaja en acres? Deben tener, barbijos, gafas, guantes, calzados herméticos cerrados. Ahí dice lavarse bien las manos, pero eso ya depende. Y después lo que se recomienda, que no tenga un contacto directo la persona con estas tierras, sino que use herramientas. Como por ejemplo también se recomienda que usen mangueras antes que regaderas, o mangos largos antes que paletas. O sea, que tenga el mayor distanciamiento posible de estas tierras que estén irrigadas con este efluente. Y bueno, y por acá estamos terminando con lo que es la parte de la... No sé si me queda algo, si algo que se me haya quedado. Sigue Brenda. Voy a ser breve, así no me aburro. En cuanto, como decían las chicas antes, el responsable, el concesionario del servicio público responsable de las plantas depuradoras, deben presentar, según lo establece la resolución 400, un informe mensual del autocontrol de calidad de sus efluentes. Hasta el momento, como decían las chicas, el único que cumple en esta presentación es AISAM. Si bien el resto de los operadores de las plantas depuradoras han sido notificados para que presenten, no hemos conseguido que hagan la presentación. AISAM hace esta presentación de autocontroles en formato digital y en papel. Tenemos una demora de entre 3 y 5 meses en las presentaciones por temas administrativos de
Este es el modelo de planilla en la cual ellos presentan los autocontroles. Ahí podemos ver que en una misma planilla, digamos, la presentan en forma mensual, están los establecimientos, donde están incluidos todos los establecimientos que operan, el sitio de muestreo, la fecha, la identificación de la muestra, la determinación y el resultado. Con estos informes de autocontrol que llegan, nosotros lo que hacemos es un procesamiento de datos. La finalidad de hacer este procesamiento de datos es evaluar el comportamiento que tiene la planta depuradora. Lo que hacemos es analizamos cada una de estas plantas y evaluamos los parámetros más significativos, que es, ¿por qué son los más significativos? Porque son generalmente en los que más incumplen las plantas, que es la conductividad, el pH, los sólidos suspendidos totales, E. coli, huevos de mitos, DQO y DBO soluble o la que no es soluble, dependiendo del tipo de tratamiento que tenga la planta depuradora. En función de estos resultados, nosotros procesamos los datos y evaluamos el cumplimiento que tenga. Cada parámetro debe cumplir en al menos el 80%. Acá, bueno, esto es uno de los gráficos que nosotros hacemos para evaluar la cantidad de incumplimientos que hay anual. Después hacemos un seguimiento mensual de cada uno de estos parámetros en forma individual, esto es a modo representativo. Este seguimiento mensual nosotros lo hacemos para ver cómo es la dispersión de incumplimientos. Vemos si el incumplimiento es esporádico o si están concentrados, como por ejemplo en E. coli, en alguna determinada época del año. Finalmente, lo que hacemos es una validación de datos. Esta validación de datos es para controlar que lo que ellos han presentado sea correcto, que digamos no nos estén inventando números, de por sí hay veces que a ellos les da muchísimo más que a nosotros, y lo que hacemos es hacer coincidir las fechas de muestreo. Por ejemplo, si nosotras salimos a monitorear en febrero, vamos a contemplar el mes de monitoreo de febrero que presentaron el autocontrol examen. Y después hacemos una comparación trimestral también. El mes de febrero de nuestra fiscalización con enero, febrero y marzo de los informes de autocontrol que presenta ISAM. Generalmente la concordancia siempre es buena, excepto en los parámetros biológicos como es E. coli, porque bueno, al ser microorganismos tienen bastante variabilidad que depende de la fecha del muestreo. Bueno, algo que también me dijeron las chicas que están hablando con los chicos del sistema es evaluar la posibilidad de que estos informes de autocontrol que presenta ISAM en forma digital podamos compartirlo con todas las subdelegaciones, se está trabajando en eso, y de forma de que todos tengan acceso a estas plantillas. El procesamiento de datos, bueno, lo seguiríamos haciendo nosotras y les compartiríamos los resultados finales. No sé si me faltó algo. El 80%. Sí, tiene que cumplir con el 80% de... Y el valor medio, ¿no? Y el valor promedio también tiene que cumplir. El valor medio lo estamos viendo, anual. claro, lo estamos viendo sobre todo para los parámetros biológicos como es Escherichia coli, DBO, DQO, dependiendo obviamente del tipo de tratamiento de cada planta. Bien. O sea que para poder, según dice la resolución 400, para poder sancionar por incumplimiento de parámetros, hay que tomar en cuenta un año, en ese año el valor medio es el que tiene que cumplir con el límite, y además, si toma uno en cuenta las muestras individuales, solo el máximo es un 20% de incumplimiento. Si no se cumple eso, entonces directamente se puede aplicar una sanción por incumplimiento de parámetros. Eso es lo que se acordó en el 2003, bueno, en realidad fue en el 2000, cuando se hizo el primer convenio de Huelco Cero con AISAM, se acordó eso porque ellos pusieron como argumento que en los procesos biológicos hay variabilidad estacional. Entonces, no querían ser multados todas las veces que fueran, y sino tener una visión de comportamiento de por lo menos un año con sus 4 estaciones. Pero a veces puede suceder, y de hecho nos pasa, que el medio cumple,
pero no llegan al 20%, o sea, superan el 20% de incumplimiento, entonces ahí también está mal. Bien. Bueno, hemos terminado. Buenísimo, vamos a abrir entonces ahora la posibilidad de preguntas. Les pedimos por ahí que sean preguntas cortas y respuestas cortas, así podemos, pues seguramente hay muchas dudas y consultas, y bueno, vamos abriendo a quien quiera consultar algo. Depende, claro, tenemos que ver la propiedad, porque depende. Yo lo que había querido preguntar con lo que dijo la Tere de que no se puede asignar como agente contaminante, y me queda la duda, o sea, voy a hacer simple la pregunta, me queda la duda de que sí, igual tenemos que darle la autorización de reuso, o sea, hacer el trámite de autorización de reuso. Sí. Hay que hacer, si el terreno es del mismo operador, hay una autorización al operador. Si es un tercero, habrá que tramitar el permiso, la figura de permisionario. Claro, pero nosotros, y tenemos el dictamen legal, lo mismo, aunque tenga autorización de reuso, se empadrona y se cobra, no es que le va a salir gratis. ¿Cierto? De hecho sucede. En Paramillo, las parcelas que son de ISAM, que tienen una persona, un tercero que ha buscado a ISAM que las explote, ellos están empadronados y pagan. Pero vamos a un caso, no sé si nuevo, ¿no es cierto? Por ejemplo, Agrelo. Agrelo está en condiciones de recibir una autorización porque el efluente está en orden, si no, no le va a validar el reuso, ¿no es cierto? El efluente está en orden y ellos tienen un permisionario que ha manifestado su voluntad, entonces se puede emitir una autorización para la parte de parcela que es del municipio y que está en el reuso, y al permisionario la figura de permisionario. Ahora, por ejemplo, vamos a Almafuerte. Almafuerte, que también es nueva, ahí hay, digamos, varias situaciones que se suman, hay más actores, porque ahí está la provincia, a través del Ministerio de Infraestructura, el Ministerio de Seguridad, el municipio de Luján, 2 regantes interesados, nosotros que controlamos. Entonces ahí, por ejemplo, nosotros se ha establecido que ahí es más conveniente arrancar con un convenio. Ustedes dirán, bueno, pero los convenios están desterrados. No, a nosotros en el caso de efluentes cloacales podemos hacer convenio por otra normativa que lo habilita, en estos casos en los que, por haber muchos actores y situaciones complicadas en cuanto al cumplimiento o nuevas, entonces uno arranca con un convenio, un añito, ver cómo van las cosas, y ahí después ya pasa a la figura que corresponde. Pero es importante que cumpla el efluente en los parámetros, ¿no es cierto? Sí. No, listo, me queda claro. Gracias, Teresa. De nada. Yo tengo una preguntita. Sí. Yo tengo una preguntita. Me presento, Adrián Atencio, por acá. Buen día a todos. No dispongo de cámara, así que les pregunto si me están escuchando bien. Sí. Bueno, primero que nada, bueno, muy buena la presentación. Cabe destacar, muy bien las chicas. Muy bien, Tere, me ha dado mucha satisfacción y alegría verlas también. Eso en primer lugar. Segundo, era que cuando mencionaban la colecta de la muestra, lo cual coincido ampliamente en cuanto al hecho de utilizar un balde, boca ancha, la cual puede estar sujeta a una cuerda y se acoplan las medidas de seguridad que ustedes muy bien han desarrollado, ¿hasta qué punto, por su experiencia, han visto si el hecho de tomarla en la orilla, en la proximidad, que mejor ustedes consideren, puede haber un efecto borde o que el balde roce el talud, que es donde de alguna forma sabemos que hay sedimento y bueno, y donde la naturaleza, el huevo del elemento, se ha ido acumulando? ¿Hasta qué punto pueden de alguna forma abrir el espectro para aquellas personas que van a ir a tomar la muestra y que no queden sujetas por ahí a un error de muestreo? Ese es principalmente a donde quiero llegar. Gracias.
Está bien, yo doy mi opinión, las chicas suman, que son las que están en la trinchera. Primero, siempre uno lo que busca es, porque miren, lo primero es la seguridad del técnico. Nunca tiene que arriesgarse en un lugar resbaladizo, ni nada por hacerse el héroe de querer la muestra representativa. Si no se puede acceder, no se toma la muestra. Eso es lo primero de lo primero. Pero después, cuando vamos a cómo sigue el orden, uno siempre busca un punto donde haya buena mezcla. Las orillas no son buenas. Lo bueno es donde haya buena mezcla del efluente. Por ejemplo, las descargas, uno se para arriba de un puente, por ejemplo, puede ser en Paramillo, y busca la zona central donde hay buena circulación de la corriente. Incluso las chicas, cuando agarran el balde y lo revuelven, no lo vuelven a tirar al cauce para que levante todo, sino siempre uno lo busca tirar donde, no, tampoco va a tirar agua seca, pero agua abajo de donde uno va a sacar la muestra, porque lo que tiene que tratar es no revolver, ni tampoco en una zona estancada de las orillas, donde puede haber, o sea, no hay representatividad. Pero lo que yo siempre remarco es la seguridad del técnico. Ojo. Bien, Perfecto, bien, Tere, estamos de acuerdo. muchas gracias, muy bueno el aporte, gracias. Sí, por ahí para agregar una cosita más, Adrián, muy rara vez, o sea, casi nunca en el muestreo de un efluente cloacal se muestrea de adentro del reservorio, que es donde se puede dar más ese efecto que vos planteás, sino que normalmente, como te decía Tere, es en el cauce de salida. Entonces a veces el elemento el balde, lo que utilicemos, es un recurso auxiliar para llegar a la corriente, pero normalmente uno tiene posibilidad, salvo casos muy puntuales, de acceder a la zona central, que como dice Tere es lo ideal, ¿no?, del cauce. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera consultar, aportar, preguntar? Bueno, yo, a ver, mientras alguno toma la decisión, les cuento algo respecto de una observación que hizo Teresa, y de paso les cuento otra cosa. Después de un proceso iterativo bastante largo, donde nos hemos estado cruzando un proyecto de circularización de una especie de instructivo para todos estos procedimientos de fiscalización a plantas cloacales, a acres, y que además tiene un apartado para dar una especie de plan de acción ante las contingencias cloacales, dentro del deslinde de responsabilidades que muy bien marcó Teresa. Bueno, es seguramente ya en estos días y estará saliendo esa circular, que es una especie de aporte o ayuda o de elemento para homogeneizar criterios a nivel provincial. Y ahí hace referencia a una cuestión que Teresa lo marcó, y en esto les quiero aclarar, porque de golpe lo van a ver como una cuestión que parece estar encontrada. Teresa decía que, y es una realidad, todo lo que hemos estado en el control de las plantas cloacales lo sabemos, muchas veces llegamos a las plantas y no hay nadie, y a veces está el portón cerrado. Y sin embargo, yo le contaba a Teresa y a Daniela también, y al resto de las chicas, que desde mi perspectiva tenemos que tratar o procurar siempre, y debe ser, por lo menos debe ser al interior, una especie de consigna obligada a tratar de no coordinar las inspecciones. ¿Por qué? Porque sabemos que en muchos casos también los operadores, no son la mayoría, pero hay situaciones donde lo hemos podido corroborar, no actúan de la mejor manera o de buena fe a veces cuando saben de antemano que en tal o cual fecha u horario se va a efectivizar la inspección. Entonces, en la medida que se pueda, y acá por eso siempre el elemento central importantísimo es el criterio de quien realiza o prepara la inspección, en la medida que se está pueda... hablando de algo que yo dije y lo está contradiciendo. En la medida que se pueda, traten de... No, Tere, no te estoy contradiciendo, lo estoy tratando de aclarar nada más. Mi marido quiere que hable y yo no puedo, y le estoy tratando de decir que me hay que escuchar. Bueno, en la medida que se pueda hay que tratar de no coordinar las inspecciones, pero sabemos, y por eso te entiendo, Terry, no te contradigo, te estoy dando la razón. Hay situaciones en las que lamentablemente no se puede.
pero lo que les pido es que el mensaje que le bajemos a los operadores sea también un mensaje un poco como formativo, es decir, podremos 1, 2, 3 veces coordinar esas inspecciones, pero tratemos de que ellos entiendan que en nuestro rol de fiscalización, el objetivo es que las puertas tienen que estar abiertas o debiera haber personal tratando de que la inspección se haga dentro del marco que le compete a un órgano de control. Es decir, repito, el objetivo sería que nunca coordinemos una inspección. Hay casos en que sabemos que lamentablemente no queda otra opción, pero tengámoslo como un norte, ¿sí? Desde ese punto lo planteo. Tratar de que a futuro, o por lo menos el operador vea que nuestro objetivo es, en la medida de las posibilidades, a realizar la inspección sin necesidad de que haya una coordinación previa, a los efectos de darle transparencia. ¿Por qué lo marco? A mí puntualmente, y acá está Miguel Méndez, está Jorgelina, que en algún momento nos ha tocado llegar a una planta depuradora operada por AISAM, y que, digamos, sin dar aviso, y que nosotros estemos viendo antes de que nos abran el portón que están yendo a abrir los sistemas de exploración. O sea, sabemos todo que esto es una realidad que lamentablemente ocurre. Se lo hemos dicho a los operadores: mirá, prefiero 1000 veces, antes de ver esta paparruchada de que te estamos viendo desde el portón, que estás abriendo el sistema de exploración, prefiero que me expliques que has tenido un inconveniente, no has tenido el cloro o lo que fuera, y realmente ver cómo solucionar eso a futuro. Pero en la realidad eso ocurre. Por eso lo marco en este sentido. Por ahí lo van a ver en la circular, que hace referencia, en la medida de lo posible y siempre que la situación lo permita, y salvo en estas plantas que están muy en lugares recónditos, tratar de evitar la coordinación. Pero por eso insisto y pongo central énfasis en el criterio de ustedes. Sabemos que hay momentos y oportunidades en las que no se puede, y bueno, tenemos que coordinarlo previamente. ¿Ah? Sí, Fabio, clarísimo. Mirá, nosotras en general con las que podemos, obviamente es que vamos sin avisar antes. Pero, no, por ejemplo, vos tenés en la zona del este, las de AISAM, hay una persona encargada de todas las plantas. Entonces nosotros esa mañana cuando salimos le decimos: mire, estamos yendo, bueno, entonces esa persona se dirige a la planta y nos espera. Pero si no vamos y están cerradas. Pero hay otras donde hay gente que ya sabemos, no avisamos nunca, o donde no es necesario que nos abran, tampoco nunca avisamos. Pero bueno, hay casos especiales, o como es alta montaña, que necesitamos que ellos nos abran el sistema de muestreo, porque son una cámara de registro, y que realmente vienen ellos con unas herramientas pesadísimas y nos lo abren, necesitamos de ellos, entonces sí o sí les tenemos que comunicar, pero si no, en general, nos movemos libremente, en todo lo posible. Seguro, sí, sé que es así. Otra cuestión que me parece muy interesante y muy bueno es una de las primeras diapositivas que mostró Teresa, donde se muestra digamos, la jurisdicción o la competencia de cada uno de los organismos de control. Y efectivamente, si después la revisan, van a ver que hay un sector ahí que está solapado, que eso viene establecido por la ley 6044 entre irrigación y el EPA. Y de alguna manera, esto que hemos marcado en esta circular también, que es un ejercicio que a veces no lo tenemos nosotros muy desarrollado, por lo menos en todo el ámbito provincial, es que cuando veamos situaciones que son relativamente graves respecto de la operación de la planta de tratamiento, como lo marcó Teresa, le demos parte al EPA, lo notifiquemos. Van a ver que en varios lugares de esta circular se hace referencia a esto. La circular contiene además, obviamente, el cronograma, que si ustedes recordarán, allá por el mes de febrero o marzo le pasamos, y que tenía fechas para este año. Bueno, ahora la circular ya las incluye de manera genérica, de forma tal que sea válido para ejercicios venideros, para el 2022, 2023, y mientras sigue estando vigente, con la frecuencia de inspecciones que está establecida. Establece también, y vuelvo a lo mismo, que de acuerdo al criterio del técnico, al menos 2 veces al año tengamos un muestreo completo de los parámetros que van a encontrar, pero que podamos hacer cuando la envergadura de la planta lo amerita, o la existencia de autocontroles por parte del operador, o el contexto en el cual se sitúa, vemos que no necesariamente siempre necesitamos hacer la corrida completa. Bueno, que tengan cierta libertad ustedes para decir: bueno, en esta oportunidad le voy a hacer un análisis más pequeño, a veces también por una cuestión del costo que tiene la determinación analítica, que sí, después se la cargamos al operador, pero inicialmente también lo asume irrigación. Entonces, bueno, en eso, dejar siempre ahí la puerta abierta para el criterio técnico que ustedes tienen que tener en ese sentido, ¿no? Y sí, remarco una de las últimas filminas de Teresa: la decisión
se los aclaro así, la decisión institucional de que cada una de las jurisdicciones se haga responsable de las plantas que recaen sobre su zona. Obviamente, como las chicas muy bien lo han planteado, en algunos casos y en aquellos casos donde sea necesario la colaboración y el aporte, saben de antemano que lo tienen, pero la idea es que se responsabilice cada subdelegación por las plantas de tratamiento cloacal y los acres que recaen bajo su jurisdicción. Yo tengo otra pregunta para las chicas. Cuando hablan de los autocontroles que le piden bueno, que solo presenta ISAM, como dicen, ¿son los que están en la penúltima columna de la resolución 400, donde están los límites de los parámetros? Es la penúltima, Sune, sí, es la penúltima columna que indica, ahí te indica qué parámetros ellos tienen tratamiento primario, secundario, los valores máximos, y te indica la frecuencia de muestreo. Ellos a veces muestrean con mayor frecuencia, no hay problema. Si muestrean con menor frecuencia lo que indica la 400, sí, se los marcamos. Tiene que ser muestra la puntual. Porque también ellos mandan compensar, bueno, nosotros vemos la puntual. Okay. Y cuando ustedes hablan del cumplimiento del 80 y el 20%, como que eso no me quedó muy claro. ¿Quieren decir que es el cumplimiento? Sune, no se entiende bien, Sune. A ver si... No se entiende muy bien. Y cuando hablaron del cumplimiento del 80 o del 20%. No, del 80% tiene que cumplir. Por eso, bueno, del 80. No le entendí bien el concepto. Ustedes están hablando de cumplimiento de ese parámetro, o sea, de un parámetro en el 80% de las veces que presenta al año. ¿Así? Sí, exacto. Se hace un conteo de la cantidad de muestreos que han hecho, que con esa cantidad de muestreos cumplan el 80% en cada parámetro. Sacamos la cantidad de incumplimientos que han habido en función de la cantidad total de determinaciones que se hizo en el año. Sí, y ahí sacamos el porcentaje por parámetro. Igual la idea es que el departamento va a seguir haciendo eso. Después compartimos ya el procesamiento final, ¿no es cierto? Pero claro, sí, era porque no había entendido cuál era el concepto de incumplimiento. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Bueno, si no, damos por finalizado. La verdad que un agradecimiento enorme a todo el grupo, a Brenda, a Andrea, a Daniela y a Teresa. Ha sido muy, muy interesante, siempre es muy útil compartir esta experiencia, y reitero que vayamos todos teniendo criterios comunes, que por ahí ese es uno de los grandes objetivos de esta serie de charlas. Estamos ya trabajando en una hora sobre aspectos formales y legales en los procedimientos de fiscalización. Ustedes saben que siempre bueno, tenemos ya figuras nuevas incorporadas a partir de la resolución 52. Y además siempre viene bien refrescar esta cuestión de los procedimientos de notificación, la forma de confeccionar un acta, qué no debemos poner y qué debemos poner, qué ocurre con la firma de un testigo, qué pasa con todos los plazos cuando vamos a aplicar una sanción, el debido proceso. Así que la próxima charla que viene, que seguramente será en un par de semanas, viene por ese lado. Obviamente va a tener más el aporte de la parte legal. Pero bueno, esta mañana lo charlaba con Jorgelina, por ahí otros aspectos que ustedes también vayan viendo que son necesarios que los rediscutamos entre todos, que los ayornemos. Estamos absolutamente abiertos, y la idea es ir generando esta serie de encuentros mantenidos en el tiempo, una vez cada 2 o 3 semanas, que la verdad que creo que nos viene bien y es un espacio donde podemos opinar e intercambiar. Así que bueno, un agradecimiento enorme de parte de la dirección, a los que han preparado la charla y obviamente a todos los que han asistido y se han tomado un rato para poder estar acá. Fabio, ¿me dejas agregar algo? Por supuesto. Obviamente que si después surge alguna duda o cualquier inquietud del tema, de todo lo que hemos hablado, estamos dispuestas a resolver cualquier inquietud que les surja después. Cualquiera de las 4 siempre estamos abiertas, así que lo que necesiten.
Perfecto, bueno, muchísimas gracias a todos. Un abrazo enorme. Buen fin de semana. Gracias. Chao. Chao, gracias.